que es el complemento, que es el complemento de los dos temas anteriores que hemos hecho, comenzando por sujeto de derecho y derecho de la persona. En esta oportunidad vamos a ver, ¿no?, los derechos fundamentales de la persona. Vamos a referirnos a, a qué es, a qué se llama o qué son los derechos internos, el derecho internacional. Entonces, y las instituciones protectoras de estos derechos que le asiste al ser humano, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, que habrán escuchado ustedes, el Tribunal Constitucional, la Policía Nacional y el Ministerio Público, conocido como Fiscalía. Como ya tienen la base ustedes de lo que es el sujeto de derecho, los derechos de la persona, vamos a ver ahora internamente ya, no como la clase anterior, que vimos pues la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, Comisión de Derechos Humanos, etcétera. El tema fundamental acá son los derechos, vale la redundancia, son los derechos fundamentales de la persona. El Estado es la que nos garantiza a nosotros, los humanos, y promueve estos derechos para que entren en ejercicio. Es el principal responsable de las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de todos. Ahí interviene un documento fundamental que todos nosotros como peruanos debemos conocer, que es la Constitución Política del Perú. De ella se derivan, saben ustedes, los códigos que conocemos: códigos penales, código civil, código laboral, ¿no?, código de minería y todas las normas que se dan por cada área o especialidad del trabajo que desarrolla el ser humano. Ahora, ustedes dirán pues que estamos viviendo en el país de la maravilla cuando leemos esa Constitución política y miramos al espejo y vemos a nuestro país. ¿Cómo vemos a nuestro país? Partiéndose. ¿Por qué? Porque en el Perú todos somos culpables, todos, 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 todos. El ciudadano común y aquellos que manejan, manejan el Estado, el gobierno y los poderes. ¿Por qué? Primero porque es un derecho, dice, vamos a ver enseguida, de acuerdo a la Constitución, ¿no? Es un derecho del hombre elegir y ser elegido. ¿Eso a qué conlleva? Conlleva a que nosotros, los ciudadanos, debemos tener conciencia de lo que vamos a hacer, a quién vamos a elegir. Conocemos, conocemos o no conocemos a esa persona
con sus defectos, con sus virtudes. Simplemente nos acomodamos, nos acomodamos a las circunstancias de que la Constitución dice que debemos ir a votar a las urnas. Y si no vas, otra norma dice que pagarás pues una multa. Y solamente por esa multa es que yo voy coactado en mi libertad, que es otro derecho. Entonces, ese por el lado de la ciudadanía, nombrar a sus autoridades sin ton ni son. Por eso es que aquellos que siguen la carrera política son de repente empíricos, que solamente conformaron un grupo, ¿no? Y con su voto llevaron al poder, ¿no? Al candidato de su preferencia, de su grupo político, pero que no saben por qué lo hicieron. La única finalidad es que ellos, ¿qué buscan? ¿Buscan la solución de la problemática de nuestro país? No. Buscan solamente sus favores políticos que le van a dar, nombrándolos en un trabajo que va a ser transitorio. ¿Por qué? Porque durará pues mientras el gobierno esté en funciones, pero después, otra vez, no está preparado. Acá no se forman escuelas de gestión de Estado para alcaldes, no se preparan, para los miembros de seguridad tampoco, a cualquiera que siguió detrás del candidato, a él le dan. Entonces, nosotros vamos a ver que nuestra Constitución, ¿ya? Eh, el Estado le concede, pues, en el capítulo 1 a lo que se llaman los derechos fundamentales de la persona. Estos derechos fundamentales significa que se le da la relevancia necesaria a la persona humana, a la que la Constitución dice le confiere el primer lugar de atención. Escuchen, ¿ah? El primer lugar de atención. ¿Eso será cierto, jóvenes? Tenemos que vivir nuestra realidad. Ustedes que son jóvenes, que todavía tienen mucha vida por delante, tienen que cambiar lo que no se ha hecho hasta ahora. Entonces, la Constitución política dijimos que fue promulgada ¿por quién? Por don Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, que ya a estas alturas, el 28 de julio, cumple sus 86 años y que quiere postular, dice, la Constitución la apoya en ese sentido, ¿no? De darle el derecho a ser elegido, pero él tiene antecedentes. Y entonces, eso se contradice. Aparte de su edad, pues, ya él va a cumplir, como les digo, 86 años y no está en la plenitud de su forma física y psicológica para poder desempeñar lo que es el cargo de presidente de la República. En el título 1 y en el capítulo 1 dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, el fin máximo, dice la Constitución a la letra, es la defensa de la persona humana y el respeto a la dignidad de humano, de hombre. Y dice que esta prioridad le da la sociedad y el Estado. En su artículo segundo se especifica ya cuáles son los derechos que tiene la persona humana. ¿Cuál es el primer derecho? Es el derecho a la vida. Y aquí tenemos que ponernos a pensar. ¿Estamos cumpliendo todos y cada uno de nosotros este derecho a la vida? Y entonces nos ponemos a pensar. Nos emocionamos y procreamos sin ton ni son, porque no tenemos el sustento necesario para el cambio de su estatus, de ser una persona soltera, estar respaldado por sus padres, a que se independice de la noche a la mañana, porque la pasión superó a la razón. Y para solucionar, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución? El aborto, cuál está prohibido, salvo raras excepciones, ¿no? Que se tiene que cumplir. Ahora, otro derecho que nos habla también es el derecho a la identidad que hemos visto. La persona humana tiene derecho, dijimos, ¿se acuerdan ustedes? O ya se olvidaron, derecho a su identidad, a un nombre propio. No puede dejar de tener un nombre. Acá viene tres cosas en una, que hacen que el hombre sea libre. Es decir, tiene derecho a su integridad moral, es decir, a sus valores, a respetarlos, a su integridad psicológica, que es lo que determina, ¿no? Si vas para adelante o vas para atrás. Y también la integridad física, que significa la fortaleza material que tiene el hombre para poder desplazarse y desarrollarse en cualquier actividad que le permita satisfacer, ¿no?, sus necesidades materiales. Y con esto tiene también derecho a su libre desarrollo y bienestar. El hombre, vemos nosotros que los pueblos, unos son más, otros son menos y otros más o menos. ¿A quién se debe? Y hemos visto que el Estado da la ley y simplemente queda en la letra. ¿Quiénes se mueven? Somos nosotros, los ciudadanos. Y entonces nos superamos más, nos superamos menos y vivimos mejor o peor. Y acá dijimos en la clase también, sujeto de derecho, acerca del concebido. Es un sujeto de derecho también en cuanto a lo que le favorece, según el artículo segundo, el inciso 1 de la Constitución Política siguiente. Muy bien. Veamos los derechos. Los derechos, dice, toda persona tiene derecho ¿a qué? Aquí, el número 1 es lo que hemos mencionado, derecho a la vida, derecho a su identidad, porque nadie puede vivir sin un nombre propio, a su integridad física, moral y psíquica,
y a un libre desarrollo, ¿no? Y bienestar. Tiene un derecho a la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Esta igualdad nace ¿dónde? Nace en el mundo con la Revolución Francesa. ¿Qué año? 1789. El hombre logra ese derecho de igualdad, aunque sea en la teoría, porque no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Y acá vean, nadie debe ser discriminado. Y eso en nuestra sociedad peruana no se cumple en su mayoría. Ustedes son testigos, somos testigos nosotros. Primero, el nivel económico. ¿Ve? El nivel económico determina esa desigualdad y también la procedencia. Por eso que su estatus social debe cambiarse. ¿En base a qué? En base al desarrollo de la educación y la cultura. Por eso es que ustedes están en este momento tratando de recuperar el tiempo perdido por múltiples razones. El hombre tiende a saber. Entonces viene el otro derecho, el derecho a la libertad de conciencia y de religión, ya sea en forma individual o asociada. Libertad de conciencia. Yo tengo la libertad de expresar, de opinar, de acuerdo a lo que mi conciencia positivamente me manda. Y también a asociarme a cualquier tipo de religión. Nadie puede ser tampoco discriminado por eso. Vemos nosotros primero la religión católica. Es un grupo, la religión cristiana, la religión mormona, los testigos de Jehová y otros grupos que se han formado libremente, pero todos van a un punto común. ¿Cuál es ese punto común? Es Dios. Que llegas a Él en diferentes formas y en diferentes caminos, pero es lo mismo. El hombre tiene derecho ¿a qué? A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante ¿qué? Mediante la palabra y la imagen. Entonces, encontramos nosotros que esa libertad, ¿no?, de opinión la tenemos todos, pero dentro de los cánones de la moral y el respeto, ¿no es cierto? Entonces, tiene derecho ¿a qué? Al honor y a la buena reputación. Nadie puede atentar contra el honor de una persona si es que no tiene pruebas concretas sobre su devenir social. Entonces, vemos que el hombre también tiene derecho a la intimidad personal. Todo dentro de los valores morales. Acá hay algo importante que tienes que saber.
Todos nosotros tenemos derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio. Dice la ley, nadie puede entrar a tu domicilio sin tu consentimiento, salvo los delincuentes que están fuera de la ley o con una orden judicial por algún antecedente que han detectado de parte de un miembro de tu familia o de la familia en pleno. Ahí sí pueden entrar. Vamos a ver más adelante, ¿no? Con los órganos que se encargan de defender, pues, o las instituciones, como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y otros. Tenemos también algo que de repente muchas personas no cumplimos. El secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Si algo está dirigido a una persona, esa persona nomás tiene derecho, no otras. Pero encontramos nosotros que en la práctica hay personas, ¿no? Y esto es una cuestión doméstica de algunas personas, no todas, lógicamente, que de repente llega el marido, llega la esposa y a escondidas están revisando lo que tiene su celular ahora, ¿no? O si tiene una carta que era de antaño, no tienen por qué hacerlo. Entonces, otro derecho que tiene es el derecho a fijar su residencia. Por eso nosotros encontramos, ¿no? Que es libre el hombre, por derecho, a buscar el lugar donde debe comprar su casa o alquilar su casa. Ese es un derecho que nadie le está diciendo tú vas a vivir en el territorio A, en el territorio B, en el territorio C. No, la persona elige y también de acuerdo a sus ingresos económicos, ¿no es cierto? Porque cuando mejor sea el sitio, el lugar, la residencia, si quieres alquilar, el costo va a ser mayor. Si quieres construir, el costo será mayor, ¿correcto? Y las características y la estructura de esa residencia son de acuerdo al lugar donde se encuentra. Tenemos también el derecho a reunirnos pacíficamente sin armas. Eso comenzando de los barrios donde vivimos, que puede ser una asociación, puede ser una cooperativa, puede ser una urbanización, ¿no? Una urbanización popular, esa es la categoría, una urbanización residencial, donde las personas se agrupan pacíficamente con la intención de desarrollar algo positivo para su comunidad. Pero tienen que hacerlo pacíficamente. Ahora, cuando hay estas reuniones de cantidad de personas, se tiene por seguridad, se tiene que pedir permiso a la autoridad competente. El hombre tiene el derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravenga a las leyes de orden público. Mandar a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, tienes el derecho a contratar
al profesional que tú creas conveniente, ¿no? Para realizar una gestión sin alterar el orden público. Tiene derecho el hombre a trabajar libremente con sujeción a la ley. De acuerdo a la profesión, al conocimiento, puede ser una persona que no se ha educado, otra persona que no terminó su secundaria, otro que terminó la secundaria, otro que terminó la superior y otro que son los universitarios, que son las profesiones, las licenciaturas, y luego, de acuerdo al rango de cada profesión, la maestría, el doctorado, son rangos que determinan, ¿no?, a que el hombre pueda elegir su trabajo correspondiente o pueda tener que cumplir un requisito para el trabajo donde postula. Es un derecho que le asiste. El hombre tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Tú puedes ser, puedes, de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a las actividades, puedes tener pues tus propiedades. Puede ser una, puede ser dos, tres. Y tus familiares, ¿no? Según lo que establece acá, tienen derecho a la herencia. ¿Qué es la herencia? Es lo que tus padres te van a otorgar, ¿no? Por tener una ligadura, ¿no?, a la familia. Y eso está establecido en la ley. Luego tenemos lo que decíamos anteriormente, ya sea a participar en forma individual o asociada en la cuestión política, en la cuestión social, económica y cultural de la nación. Cuando hablo de nación, ¿qué diferencia encontrarán ustedes entre nación y Estado? La nación la conformamos todos nosotros, sea en territorio A, B, C, dentro de los límites y jurisdicción correspondiente. ¿Ve? Mientras que el Estado es la estructura de la nación. Dentro del Estado está el gobierno, los que van a dirigir, ¿no?, la vida de la nación. Luego tenemos, nosotros tenemos derecho a guardar ciertas reservas sobre las convicciones que tenemos, sean estas políticas, filosóficas, religiosas, etcétera. Eso nos ampara el Estado. Y por último, tenemos derecho a una identidad étnica y cultural. Es decir, se tiene que respetar a todos los pueblos, a todas las razas y también el desarrollo de la cultura. Nosotros estamos en un país heterogéneo en cuanto a su territorio, en cuanto a sus recursos, lo que determina un grado de cultura diverso, los cuales se van desarrollando de acuerdo a cómo sus habitantes van avanzando y van desarrollándose. Siguiente. Muy bien. Hasta ahí, jóvenes, creo que para nadie ya queda oscuro
lo referente a los derechos que tiene toda persona humana. Ahora, cuando hablamos nosotros de sujeto de derecho, ¿se acuerdan en la primera clase? ¿No? Conversamos de qué derecho es el conjunto de facultades que tiene el hombre o que tiene una persona, en la cual tú puedes exigir o realizar determinados actos por la sociedad y el Estado. Eso quiere decir qué cosa, que el derecho va íntimamente ligado, ¿no? Empleando un término rural, lo que utilizan en agricultura la yunta, ¿no? Donde van dos animales jalando el arado. Entonces, el derecho va con el deber y el deber con el derecho. Llega etapas de la vida donde tú tienes un derecho que asiste al niño, por ejemplo, le asiste el derecho que sus padres velen por el desarrollo psicológico, físico, ¿no? Mientras que a los hijos, ¿qué le asiste? El deber de ir desarrollándose de acuerdo a ese camino que le va indicando su padre. Pero hay un derecho subjetivo. El derecho subjetivo es lo que todos nosotros tenemos al interior, porque exigimos que siempre nos asistan a, a cumplir un deber a nuestro favor. Eso conlleva a algo que se dijo en la antigüedad, siglo IV antes de Cristo, siglo V, los filósofos griegos, entre ellos eh, Sócrates, en su adagio que decía, o su sentencia, ¿no? Conócete a ti mismo. Es decir, primero yo debo conocerme, cuáles son mis falencias, cuáles son mis virtudes, para luego con ese conocimiento previo de lo que yo soy como persona humana, voy a mirar a mi semejante y voy a decir si está haciendo bien o está haciendo mal. Pero no así a libre albedrío, decir fulano es así o sultano, no. Y el derecho objetivo ya son o ya es el conjunto de normas políticas o jurídicas, perdón, que son dictadas por el Estado. Entonces, en clases anteriores también nosotros hemos visto los derechos. Hablábamos de derecho de primera generación, derecho de segunda generación y derechos de tercera generación. Entonces acá en la persona humana no puede estar desligado de esa realidad porque se trata de la misma persona y entonces hablamos de clases de derechos. Como persona individual tienes los derechos individuales. Como persona asociada comunitaria tienes tus derechos sociales. Como personas que debemos satisfacer nuestras necesidades, están los derechos económicos y para llegar de repente a dirigir una nación, un pueblo, un distrito, una provincia o una región, están los derechos políticos. ¿Cómo se relacionan estos? Los derechos individuales están asociados ¿a qué? A la libertad personal que hablamos y a la seguridad personal del ser humano.
dice en su artículo, todos tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personal. Eso es un derecho individual. Luego vienen los derechos sociales, ya no en forma individual, sino en una forma asociada. Y la integración de las personas, sean pues en fundaciones, sean en comunidades, ¿no? O sean en sindicatos, esos son derechos ya libres que tiene el hombre de asociación. Los derechos económicos, jóvenes, los derechos económicos, y eso lo tenemos todos, lo desarrollamos todos, uno desde pequeños, otro de jóvenes, otro de mayores, y toda tu vida necesitas de esos derechos, los derechos económicos. ¿Están asociados a qué? A la satisfacción de las necesidades materiales, es decir, de los recursos, ¿no es cierto? De los recursos que necesitamos para sobrevivir. Y por último, los derechos políticos. Los derechos políticos se relacionan el ciudadano y su identidad de querer participar en el ejercicio de manejar el Estado, es decir, de establecer un Estado soberano, elegir, ser elegido, tener las condiciones, por ejemplo, para ser elegido eh, presidente de la República, ¿qué requisitos se requieren? Ser peruano de nacimiento, ¿qué significa haber nacido en el territorio peruano? También haber nacido en otro territorio, pero ser hijo de un ciudadano peruano, ¿no? Entonces, tener 35 años como mínimo para ser diputado, ahora que ya sabemos nosotros que se ha aprobado en el Congreso la bicameralidad, ¿no? Que significa el funcionamiento del Congreso en dos cámaras. La Cámara Joven, llamada también Cámara Alta, y la Cámara Baja, llamada también la Cámara de los Ancianos, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Y cuál es la diferencia, joven? Ustedes deben saber como ciudadanos ya, ¿cuál es la diferencia en que un Congreso tenga dos cámaras o tenga una sola, como en estos momentos? ¿Cómo, qué característica o qué función tiene el poder legislativo, por ejemplo? El poder legislativo se encarga de, el nombre lo dice, legislar, hacer las leyes a favor del pueblo, no a favor de un grupo o de alguien personal. Entonces, hasta ahora, se forman las comisiones, debaten, lo llevan al pleno y en el pleno debate la Cámara única que existe, que es los llamados congresistas. Pero a partir del 26 existirá ya dos cámaras, pues ya está aprobado. Entonces, primero se aprueba la ley en la Cámara de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores o Cámara de Ancianos, de mayores, ¿no? Para su revisión. Por eso, ¿no? Al Senado se le conoce también como la Cámara o la Cámara Revisora. Entonces,
se va a alargar más, como antes ha existido, ¿ah? Antes ha existido, pero habían pues líderes que tenían la capacidad suficiente, eran profesionales, pero hoy día, como les digo, dejan mucho que desear y hay que ser realistas. Ustedes escuchan o ven por la televisión la expresión de los famosos congresistas llamados padres de la patria, que no tienen un lenguaje como corresponde. Entonces, repetimos que hay ¿cuántas clases de derechos? Derechos individuales, derechos sociales, derechos económicos y derechos políticos. Siguiente. Muy bien. Entonces, vamos a recordar algo que hemos explicado acerca de los derechos fundamentales. ¿A qué llamamos derechos fundamentales? Son todos aquellos que el Estado reconoce a través de la Constitución política. Si hay alguna norma que esté fuera de lo que manda la Constitución política, no tiene validez. Por eso en el título 1, capítulo 1, dice, se refiere a los derechos fundamentales de la persona. Ya sabes dónde encontrarlo. Constitución Política de Perú, 1993, promulgada el 29 de diciembre y entró en vigencia el 1 de enero del 1994. Entonces, estos derechos fundamentales no están excluyendo a los demás que la Constitución garantiza, ¿no? Porque vamos a encontrar dentro de los 6 títulos, vamos a encontrar, ¿no? Relacionados no solamente a las personas, sino a las instituciones, ¿no? Entonces, eh, todos ellos, todas las leyes análogas, están referidas, ¿no? En respetar la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo. Nadie puede infiltrarse en territorio peruano para dar leyes que no corresponden. Entonces, el Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno está establecido en la Constitución política. Eso, lo que ya deja de participar el hombre, entonces viene el famoso golpe de Estado. Recordarán ustedes al presidente, escuchen bien, al presidente que fue elegido por el pueblo, Pedro Castillo, ¿no? Cometió un error tremendo, siendo presidente, siendo maestro, entre comillas. ¿Cómo puede ser que tú salgas presionado de la noche a la mañana en televisión y digas que ha sido tomado ya el Congreso, se ha dado un golpe de Estado? No dijo golpe de Estado, pero ya dejaban los derechos aparte y eso no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado se da de otra forma, jóvenes, donde participan o bien la oposición del grupo, que tiene que ser poderoso y estar enquistado o en compañía de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y todos los gobiernos donde se ha dado el golpe de Estado, ¿no?
se ha dado entre gallos y medianoche, con tanquetas, ubicadas en las principales instituciones. Golpe de Estado de 1968, ¿no? Juan Velasco Alvarado sacó del poder a Fernando Belaúnde, un demócrata, pero ya no se llama gobierno de derecho, sino se llama gobierno de hecho. Un gobierno de derecho, aquel que respeta la constitución política, y un gobierno de hecho, aquel que está fuera del alcance de la constitución y solamente se gobierna a través de decretos leyes que tienen vigencia mientras dure ese gobierno y luego desaparece. Entonces, jóvenes, estamos hablando de los derechos fundamentales que te asiste a ti como persona humana, a mí como persona humana y a todos los integrantes que han nacido en nuestro territorio. Siguiente. Muy bien. Acá vamos a ver las instituciones que se encargan de una u otra manera de hacer respetar estos derechos humanos. O perdón, estos derechos humanos. Cada uno tiene una característica y tiene una definición. Ahí tenemos a uno que es la Defensoría del Pueblo. Tenemos también al Ministerio Público, tenemos al Tribunal Constitucional, tenemos a la Policía Nacional. Veamos cada uno de estos organismos autónomos que tratan de defender no solamente al Estado, sino a la persona humana. Uno de ellos se llama Defensoría del Pueblo. Se dice que es un órgano autónomo del Estado, tiene sus propias normas, su propia... Y a su jefe, al jefe de la Defensoría se le llama el Defensor del Pueblo. Y no vayan a pensar que a cualquiera se le elige como defensor del pueblo. Hay una terna que es llevada al Congreso. Ahí en el Congreso es elegido el que ofrece pues mejor currículum. Ahora, este cargo de defensor del pueblo tiene una duración de 5 años. Y estos 5 años no son fijos, porque si no actúa, escuchen bien, si este defensor del pueblo no actúa como determina la ley en sus funciones, puede ser removido por el mismo Congreso. ¿Y cuál es su función? Dice deber de defender los derechos de las personas y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Nos ponemos a, nos ponemos a pensar, jóvenes, si esta institución llamada Defensoría del Pueblo que ustedes conocen y todos conocen, y debemos conocer, ¿no? Porque a veces escuchamos nada más el defensor del pueblo, pero no nos preguntamos quién es, por qué está ahí, por qué es elegido, ¿no?
ellos van a defender, o él y todo su grupo, van a defender los derechos de las personas y del pueblo reunido que se llama comunidad. Y también van a supervisar el cumplimiento, pues, de los deberes de la administración estatal y cómo funcionan los servicios públicos. Servicios públicos como el agua, la luz, la electricidad, ¿no? Si funcionan, si están cumpliendo o no con las normas establecidas. Porque toda institución hemos visto nosotros que tienen que cumplir normas y requisitos. ¿A favor de quién? A favor de la ciudadanía. Y aquí viene un segundo, una segunda institución muy venida a menos últimamente, porque dice que cuando hay un atropello, un delito, una violación contra la legalidad y los intereses públicos, este organismo va a representar a la sociedad frente a los tribunales. ¿Será cierto, jóvenes? ¿Será cierto? ¿O es que estoy hablando cosas que no corresponden? Nosotros tenemos que seguir, aparte de la teoría que recibimos, ver nuestra realidad. Ya les dije, lean su constitución y verán que están viendo o están leyendo, ¿no? Un país de las maravillas, que en la práctica no es así. Entonces, cuando hay un accidente, vamos a suponer, hay un muerto, dos muertos, tres muertos, entonces participa el Ministerio Público, lo que nosotros conocemos como Fiscalía de la Nación. Ah, no, ¿por qué no levantan ese cadáver? Ya tiene cuánto tiempo. No es que no llegue el fiscal, dice. Atrapan a unos delincuentes en un búnker, 20, 30. La policía, que es otro organismo que vela por la seguridad del pueblo, lo llevan a la fiscalía para que sean sancionados o para que ellos determinen qué sanción le va a dar el Poder Judicial, que es otra cosa. Y presenta pues sus famosas carpetas frente a los tribunales. Pero ¿qué pasa? La policía hace una labor que no es el 100%. Somos humanos, como humanos somos seres perfectibles, tenemos errores, pero la ciudadanía no la toman en cuenta, porque hoy día lo atraparon y mañana están libres de poder seguir su trabajo ilícito, ¿no es cierto? Ahora, este Ministerio Público no defiende al Estado, por eso es que también puede enjuiciar a un funcionario o a un organismo del Estado, si es que no están actuando de acuerdo con la ley. Uno de ellos es, por ejemplo, lo que están investigando de la situación de nuestra presidente acerca de ciertas joyas que no están de acuerdo con su patrimonio, con el costo. Aparecen personajes como el presidente regional de Ayacucho, Corima, ¿no? Donde dice que le ha prestado un Rolex, dos Rolex, tres Rolex. ¿Para qué? Para que en cada actuación presente, ¿no? Uno diferente.
mientras el pueblo se muere de hambre. El costo de vida está elevado, cada día más. Entonces, el Ministerio Público está formado por una junta de fiscales supremos. Estos fiscales supremos se van a reunir, ¿no? Y van a elegir al fiscal de la nación y a los fiscales superiores y provinciales. ¿Y quién preside este organismo del Ministerio Público? Es el fiscal de la nación, que están siendo cuestionados uno detrás de otros. Siguiente. Muy bien. Veamos ahora, jóvenes, dos organismos más que tienen ciertas falencias. El llamado Tribunal Constitucional es un órgano autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Independiente, pues, del Estado. ¿Y cuál es su función? Cuando se infringe un derecho constitucional y la constitucionalidad de las leyes. ¿Cómo está formado? ¿Cómo está formado el Tribunal Constitucional? Está integrado por 7 miembros. No se olviden, el Tribunal Constitucional está formado por 7 miembros, que son elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años, fíjense. Entonces, este organismo también ha tenido sus falencias, aunque es el órgano superior. Encontramos nosotros que dos de sus miembros fueron cuestionados por la edad que tenían. Ellos fueron elegidos por 5 años, pero en ningún momento le dijeron, mira, si en 5 años o antes de los 5 años tú cumples tal edad, dejas de ser miembro de este tribunal, ¿no? Simplemente por revanchismo, ¿no? Trataron de sacar, ¿no? A dos personas. Y ahí viene el Congreso, ¿no? Que nuevamente los repone. Tiene que cumplirse sus 5 años. Si el tribunal, este tribunal constitucional, que es el tribunal superior, considera, por ejemplo, que una norma que da o que se da, por ejemplo, en un código, código civil, código penal, que siempre están modificándose las normas, y ellos consideran que eso está yendo contra la constitución política, entonces elaboran una resolución y la publican en el diario oficial El Peruano. Y al día siguiente de publicado, esa norma inconstitucional queda sin efecto. Todas esas cosas se dan, pues, muchas veces escapan a nuestro conocimiento y solamente hablamos, pues, el Tribunal Constitucional dijo esto, A, B, C,
pero no sabemos de qué estamos hablando. Y la institución venida menos en este momento es la Policía Nacional. Es otro organismo, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad y la garantía de de la persona humana a través de guardar la paz en el orden interno. Aclarando que Policía Nacional es una cosa, son fuerzas auxiliares, fuerzas auxiliares. ¿Cuál es su función? Ver el orden interno. ¿Y cuál es su diferencia con la Fuerza Armada? La Fuerza Armada, que forma la Marina, la Aviación y el Ejército, ¿no? Se encargan de otras funciones, de la soberanía nacional, defender nuestras fronteras, mientras que la policía va a defender que haya paz en nuestro territorio, en nuestra jurisdicción. Entonces, la función fundamental de la Policía Nacional es, pues, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Aquí, como en otras instituciones que hemos visto, que están formados por personas humanas, y como decía, el hombre no es perfecto, ni tampoco imperfecto, ¿no es cierto? Es perfectible, es decir, tiene sus virtudes y tiene sus errores. Y encontramos en la práctica últimamente que algunos de sus miembros están metidos y son cómplices de los delincuencia o de la delincuencia que ha crecido en el Perú enormemente. ¿Cuál es la función de la policía? Prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Escuchen, ¿eh? Prestar, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. De repente alguno de nosotros o de vosotros ha se ha encontrado con que esto no es cierto. Un ejemplo, vamos a suponer que a una persona o varias personas entraron a su domicilio a robar. Usted, como es usual, va a presentar su denuncia a la comisaría del lugar, de la jurisdicción. ¿Y qué le dice el policía? ¿Qué desea? Voy a denunciar que me han robado en mi casa. A ver, ¿cómo se llama el que le robó? ¿Cómo vas a ver, pues? ¿Acaso el ratero te dice, soy fulano de tal, voy a entrar a tu casa a robar? No, pero la actuación de estos señores, no son todos, lógicamente, deja bastante que desear. O para que verifiquen el lugar de los hechos, tú vas y le dices, no podemos, porque no hay personal y nuestros carros no tienen gasolina. Pero dice
que el Estado garantiza los derechos humanos y que es la prioridad. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio hemos hablado de eso? ¿Cuál es la prioridad de la sociedad y el Estado con respecto a la persona humana? Si entre nosotros, si entre nosotros no nos ayudamos. Por eso un gran escritor decía, Juan Jacobo Rousseau, el hombre es el lobo para el otro hombre. Entre nosotros no nos ayudamos. ¿Ve? Y entonces el elemento de malvivir, de vivir negativamente, atenta contra la seguridad, no solamente del patrimonio público, sino también del privado, que nos afecta. Y entonces, ¿cuál es la función de la Policía Nacional en conclusión, jóvenes? Ya, la prevención es la siguiente. Cuando sucede un hecho, se llama a la policía y a veces ni llegan al lugar de los hechos. O llegan a destiempo y comienzan a investigar, dice. Comienzan a contar dónde cayó una bala, dónde cayó la otra, ¿no? Y luego se van y los delincuentes se ríen en su cara. Dice, investiga y combate la delincuencia. Lógicamente que no son todos. Otros están coludidos con los delincuentes. También participan en hechos ilícitos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que observar y reaccionar, pues, frente a a otros tiempos que vienen, que de repente van a ser peores, pero que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a los mismos, ¿no? Con actitudes diferentes y no caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y agrandar y crecerla. Y la seguridad que tenemos como ciudadanos, la seguridad que dice la Constitución, que le da prioridad al ciudadano, ¿dónde se fue? A ningún sitio. Sigue creciendo. Siguiente. Entonces, jóvenes, vamos a, vamos a hacer un recordaris en este momento, ¿no? Con la participación de ustedes. A ver, espero que estén presentes todos, porque estoy comprobando que no todos llegan al final de la clase. En la clase anterior solamente rindieron examen 26. En la primera práctica, 36. En la segunda, 26. Y el resto, entonces cuando hagamos o desarrollemos la práctica, yo voy a llamar a cada alumno y aquel alumno que no me contesta simplemente faltó. Y esa falta significa un vacío en el recuadro de la nota de práctica. Y eso desdice bastante en su promedio final. No queremos eso, no queremos eso. Entonces, si estamos hablando de derecho, ¿no? Son, dice, aquellas facultades que nosotros tenemos, ¿no? Esas facultades
que son reconocidas y que nos atribuyen a todos los seres humanos. Y acá es un derecho interno y un derecho internacional. En el derecho interno, jóvenes, comenzamos ¿dónde? Porque dice que el Estado es el responsable, pero para conocer nuestros derechos, en principio, está la familia. Ahí se establecen las normas de convivencia. Las normas de convivencia están ahí, aunque algunos se ríen de su ignorancia, simplemente, porque el futuro lo tienen. El derecho interno son todas aquellas normas que rigen o que regulan el derecho dentro de tu territorio, dentro de tu país. ¿Y dónde están contenidos estos derechos? Decíamos, en la ley de leyes, en la Carta Magna, en la Constitución Política. Ahí están todos los artículos, todos los capítulos referentes a nuestros derechos como humanos. Y decíamos que existen pues los derechos fundamentales en en el capítulo 1, ¿no? Eh, ¿Y qué son los derechos fundamentales? ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque son los derechos principales porque tenemos, ¿no? Y que debemos conocer. Son los derechos que reconoce el Estado a cada uno de nosotros y que se encuentra establecido en la Constitución Política. Luego hemos visto también el derecho internacional, ¿no es cierto? ¿Qué es un derecho internacional? Es una norma que rige solamente a un país o que rige entre todos los países, entre todos los estados. Por eso es que entre estado y estado, así como el hombre no puede vivir solo porque no es ermitaño, siempre está en relación a los demás, un país tampoco puede internarse en estar concentrado dentro de sus límites, sino que están contenidos estos derechos a través de convenios y tratados internacionales, ¿no es cierto? En este momento, por ejemplo, un tratado internacional es que la presidenta, por ejemplo, Dina Boluarte, viajó a China. China es una realidad distinta a nosotros, jóvenes. Tienen que tener en cuenta eso. Es un país superpoblado y más adelantado. ¿Por qué? Porque según las referencias, son disciplinados. ¿Y la disciplina qué es, jóvenes? Es orden en todo el sentido de la palabra. Por eso es que ellos están en otro nivel. Y entonces, una de sus características del chino, ¿no? Tenemos que diferenciar ahí entre el chino, el japonés y el coreano y otros que tienen los ojos rasgados, pero que no son los mismos. Y entre ellos hay niveles, hay niveles. ¿Por qué? Porque el primer nivel lo tienen los japoneses, el segundo nivel los chinos y en tercer lugar los coreanos. ¿Ve? Estos, la presidenta, ¿qué ha hecho?
ha firmado un convenio de exportar carne de burro, ¿no? Y para muchos es un escándalo acá. He escuchado así opiniones, que hay libertad de opinión, pero los chinos comen eso. Son sus costumbres. Para ellos es comer como si nosotros comiéramos, pues, carne de res. Aunque a veces nos dan también carne de burro, pues, ¿no? El mercado negro mete eso y comemos rico, ¿no? Luego, este derecho internacional le da libertad y limita el poder y la soberanía de los estados frente a los individuos. Hace poco, por ejemplo, en el mar peruano han encontrado barcos chinos pescando. Para pescar en las 200 millas tiene que haber un permiso especial, porque eso es territorio, soberanía del Perú. Entonces, todo esto se encuentra, jóvenes, en los derechos humanos. Buscan, dice, proteger, aunque teóricamente les digo, proteger los derechos de los seres humanos, ¿no? Contra los abusos del poder cometido por los estados. Y ahí están las instituciones que quieren hacer respetar. Hemos visto la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Muy bien, jóvenes, esperando que esto haya sido de su agrado y que hayan entendido, y lo van a entender mejor cuando lo lean con detenimiento todo esto y no falte su constitución política a la mano, jóvenes, porque hay otras cosas también dentro de ello. Terminamos acá la clase teórica y en la segunda parte vamos a ver ya reafirmar estos conocimientos en la práctica. Buenas noches.